1 al 13. Yo espero que tengan paciencia, mis hermanos, ¿verdad? Solamente traigo 10 hojas y eso pues me lleva un poco de tiempo. Los domingos, ¿verdad? Podemos extendernos un poquito, gracias a Dios, porque tenemos un horario, ¿verdad? A las 5 de la tarde comenzamos y todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Para planear. Hay iglesias que comienzan a las 7 y 7 y media y terminan ya muy tarde, así es que todavía alcanzamos a terminar a tiempo. Mateo capítulo 25, ¿verdad? Hasta aquí fue representado en un drama, ¿verdad? Las 10 vírgenes. ¿Y cuántos no conocen esta parábola todavía? Bueno, si nunca la he escuchado, esta noche vamos a leer lo que la Escritura dice. Cómo el Señor usa parábolas para enseñarnos, para darnos verdades, ¿verdad? De la Escritura, para decirnos más o menos cómo es cuando sea el arrebatamiento, cuando la iglesia sea llevada. Dice el capítulo 25 de Mateo, verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y las insensatas, ¿dónde voy? Y a la medianoche, gracias, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, Padre, por tu palabra, Señor, que nos da advertencias y que nos anima a estar, Señor, siempre velando, despiertos y esperando, Señor, en esa inminente venida. Señor, te suplicamos que en esta noche nosotros nos apercibamos de ese aceite, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Siempre pienso, ¿verdad?, en un tema, en un sermón que sea pues bastante edificante y un poco corto. A veces es inevitable porque hay que usar pues muchas ilustraciones, ¿verdad? Y salir de aquí pues bien fortalecidos. Bueno, dentro de las costumbres judías, mis hermanos, recuerden que esto es una cultura muy diferente a la nuestra, ¿ok? Y en ese tiempo y no sé si hasta ahora todavía se practica de esa manera, pero de acuerdo a lo que hemos aprendido en esa cultura es que el esposo, cuando se comprometía, ¿verdad?, con la muchacha, todos los tratos eran con los padres. Luego él iba y dejaba un dote con ella, iba y construía su casa y luego quedaban comprometidos. Ese es el desposorio que le llaman, o ese es aquí le llamamos diferente, ¿verdad? Es el compromiso, quedan comprometidos ya cuando pidieron la mano de la novia. Y es muy raro, ¿verdad?, que sea la muchacha la que vaya y pida al novio. Aunque no sería ahorita, ¿verdad?, que no, de sorpresa eso, ¿verdad?, que la muchacha vaya y pida al hombre. Bueno, pero en aquel tiempo el hombre tenía que ir, construir, ¿verdad?, su casita donde iban a vivir, y luego regresaba, ¿verdad?, a llevarse a la novia o a la esposa, y entonces ya iba a dar, ¿verdad?, el matrimonio. Y entonces para eso la novia tenía que esperar y siempre tenía que estar preparada, porque no sabía a qué horas el novio iba a venir. O sea, su trabajo era desde que era pedida, desde ese momento ella estaba comprometida, estaba desposada, y ella ya estaba esperando al esposo, que podía llegar en una semana, en un mes, en 6 meses, en un año. Y bueno, en la Escritura no encontramos que haya tardado
¿verdad? O cuánto era el lapso de tiempo que tenían que esperarse. ¿Alguien me apaga eso, por favor? O lo avienta para afuera. Y luego, muy obediente, pues, para afuera, dije. Ok, y entonces ella estaba esperando, y entonces el muchacho cuando venía, ¿verdad? Se llevaba a cabo, se realizaba la boda, y entonces, por supuesto que ya estaban preparados, ¿verdad? Entonces el novio salía, y podía ser en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que fuera, y él venía recogiendo a todos los amigos con música y todo, ¿verdad? Y venían a recoger a la novia para llevársela y tener pues la celebración. Y entonces es por eso que el Señor Jesucristo, dado a las costumbres, ilustra la venida del Señor, ¿verdad? Con eso, con esa parábola. Les dice, así era como se daba allá, dice 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y en la Escritura vamos a encontrar, mis hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad? Cuando le dicen, arrancamos la cizaña, Él dijo, no, hasta el día de la siega. Y siempre dentro del reino de Dios, ¿sabe que me viene a la mente ahorita algo? Porque muchas personas, escuche bien, a lo largo, yo he escuchado muchos testimonios o de señores diciendo, cuando quieras encontrar una buena mujer, vete a la iglesia. Cuando quieras encontrar un buen marido, vete a la iglesia, ahí los vas a encontrar. Y yo pensando, ¿verdad?, acerca de lo que hemos visto a través de los años, de que nos llevamos sorpresas. Tenga mucho cuidado, porque dentro de la iglesia no solamente hay hijos de Dios, también el diablo llega. También hay hijos del diablo, mucho cuidado. Así es que lo que tenemos que buscar, que ver, ¿verdad?, es que alguien que ame a Dios, que tema a Dios, porque si ama a Dios, le amará a usted. Amén, para que no nos llevemos sorpresas. Jóvenes, abran los oídos. Entonces, para que no nos suceda como a Eva, hermano, nosotros somos la novia del Cordero, nosotros somos la novia de Jesucristo. Amén. Nosotros somos los que estamos esperando esa unión cuando Él venga por nosotros. Él vino y pagó el precio por nosotros, nos dio ya dio el pago de nuestra redención, nos compró para Él, dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Lo repito muy continuamente porque es una promesa y es una seguridad de que Él pagó el precio por nosotros, cuando dice que como dice, voy a la escritura, alguien que me recuerde, Efesios 1, 13 y 14, dice que desde el momento en el que nosotros oímos la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, o sea, en ese esposo que vino y nos compró y que nos pidió, dice, desde ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que ese es el sello hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Lo que quiere decir es que Él ya nos puso el sello que le pertenecemos y que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos. Fue a preparar lugar, es como el esposo, ¿verdad?, que va a preparar el lugar y luego viene por la esposa. Es eso lo que estamos esperando, y esto es, su regreso es inminente, de un momento a otro va a regresar. Yo sé que aquí en la tierra se ha dado el caso de personas que se han comprometido y el joven se ha ido, ¿verdad?, a trabajar, a estudiar y pues algo le pasa y no logra regresar porque tuvo un accidente, y muchas veces se han dado ocasiones en las que la persona muere, ¿verdad?, y entonces aquello queda truncado y hay frustración y todo ello. Pero en el caso de nosotros tenemos una seguridad porque nuestro Dios es todopoderoso, ¿verdad? Él prometió y Él va a cumplir. Y entonces dice la Escritura que nosotros como la esposa tenemos que tener mucho cuidado, porque mire, dice la Escritura en 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo, cuando les escribe a los de Corinto, les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice, con un solo esposo. Y dice, la cual, perdón, ¿dónde estoy? Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia
con su astucia engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a encontrar que en el camino muchos se han cansado de esperar. Desde el tiempo del apóstol Pedro decían, ¿dónde está pues su promesa de su advenimiento? Pues hemos escuchado desde los tiempos de nuestros padres que Él viene y no ha venido. Y han pasado después de esa escritura 2000 años más y el Señor no ha venido. Pero el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen como tardanza, sino que es fiel, dice la escritura, no queriendo que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos, o seamos salvos, ¿verdad? Y entonces dice que no seamos extraviados, que no seamos engañados por la serpiente. Y saben, de la figura del matrimonio, dice en Efesios 5:23. A ver, ahí para que, ¿verdad? Agarren a lo mejor el texto que el hermano pidió para los matrimonios. Pero la figura del matrimonio, el Señor habla de esa relación con Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5:23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El hombre de aquel tiempo era el que compraba. Bueno, se escucha feo, ¿verdad? Pero era el que pagaba por la esposa. Él tenía que llevar una buena cantidad, y hay algunas regiones en México donde todavía el muchacho quiere a la muchacha y tiene que llegar ahí con unas canastas de pan y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Una despensa grande para la familia. Digo, qué barato, ¿no? Pero en aquel tiempo era una dote. O sea, era algo que costaba, que obligaba al hombre a regresar, ¿verdad? Por ese compromiso que había hecho. Y entonces aquí el Señor pagó con precio por su cuerpo. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador. Él nos rescató. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero mire, cuando la escritura dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, dicen los hombres, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el hombre tiene que estar sujeto también a Cristo. ¿Me entiendes? Porque muchas veces, como hombres, se demanda. No, es que la Biblia dice que tú tienes que estar sujeta, ¿verdad? Y pues si usted no se sujeta a Cristo, lo que le va a mostrar es sujeta, ¿verdad? Pero de enojo, porque... Entonces, las bodas del Cordero, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 19, verso 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos se gozan cuando hay una boda, mis hermanos? Aunque déjeme decirle que a mí me ha tocado ver bodas donde a la hora de la hora, pues la muchacha no quiere casarse. Y dice que no, y se niega, ¿verdad? Y donde en vez de hay alegría, hay tristeza, hay no sé qué, ¿verdad? Pero como que hay arrepentimiento en ese momento. Pero aquí dice, gocémonos y alegrémonos, pues es lo que estamos esperando, que el Señor venga por nosotros. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso en la mañana predicábamos acerca de la integridad del justo, porque el Señor dice que viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arrugas. Y todas esas arrugas, todas esas manchas que, no las patas de gallo, esas que causa el pecado, mis hermanos, que manchan nuestra alma, perdón. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y el ángel me dijo, verso 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, la escritura nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos enseña el Señor Jesús, nos dice que muchos son los llamados
Nos conocemos, ¿verdad? Bien la palabra, y pocos los escogidos. ¿Y qué le parece? ¿Usted quiere ser de los llamados o de los escogidos? Dios nos da a nosotros la oportunidad de escoger, de decidir qué es lo que queremos. Llamados y escogidos. Amén. Eso es lo que queremos. No importa cómo hayamos comenzado, cómo vamos ahora, todavía hay tiempo y podemos enderezar nuestro camino. Y Dios siempre nos da la oportunidad de que podamos echarle ganas. Estamos creciendo para salvación. Dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:2, dice que deseemos, anhelemos como el niño recién nacido la leche materna, dice la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es a través del conocimiento de la palabra que nosotros vamos descubriendo qué es lo que a Dios le place, cómo podemos guardar nuestra vida en santidad. Todo lo que Dios aborrece debemos aborrecer nosotros, ¿verdad? Acaban de pasar las elecciones y hay mucha gente que se va por los beneficios que puede recibir. Más bien debemos de ver por aquellos que buscan pues obedecer a Dios, ¿verdad? Hay quienes están a favor de la muerte de los niños antes de que nazcan y hay otros que no. Y entonces ahí necesitamos sabiduría, mis hermanos. No es por los beneficios que obtengamos aquí, sino por aquellos que están más cerca de los principios de Dios. Y entonces el llamado sucederá en cualquier momento, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, hay una escritura que usamos siempre en los funerales. Además, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. O sea, lloramos cuando alguien se nos muere, ¿cierto? Yo recordaba que este miércoles que viene, pues ya mi madre cumple 1 año que se fue con el Señor. Ni parece, ¿verdad?, que el tiempo pasa tan pronto. Y nos entristecemos porque somos seres humanos, porque Dios nos hizo con emociones y tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero sabemos a dónde van los que mueren en Cristo. Por eso el Señor dice a través de Pablo: no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ellos sí sufren una pérdida, sin embargo nosotros sabemos que nuestra muerte en Cristo es ganancia. Y sabemos dónde están, no están perdidos. Amén. Y entonces, ¿verdad?, nos dice ahí, nos anima que el Señor mismo con voz de trompeta, con trompeta de Dios, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, si esto sucede hoy, sucede mientras estamos todavía respirando en este mundo, dice que seremos transformados. Y dice que nos alentemos pues unos a otros con estas palabras, que el Señor viene con nosotros. Entonces esto va a suceder en cualquier momento. Pero quiero que vayamos un poquito más al tema, ¿verdad?, de esta noche. ¿Qué son las 10 vírgenes? ¿A quién representan estas 10 vírgenes? Hermanos, estas 10 vírgenes, espiritualmente hablando, no son más que 10 creyentes, 10 evangélicos, 10 hermanos, 10 cristianos, ¿verdad? 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Y usted entiende qué es una virgen? No es lo que adoran, ¿verdad?, por otro lado, sino que una virgen es aquella persona que no ha tenido, ¿verdad?, que no ha fornicado, que se mantiene pura hasta su matrimonio, hasta que el matrimonio, ¿verdad?, hasta llegar a ir al altar, hasta firmar un contrato. Es aquella persona que es pura, que es sin mancha. Pero ahora, ¿qué es un cristiano virgen? Es aquel creyente que no tiene relaciones con el mundo. Aquel creyente que está arrepentido, que se ha arrepentido y que ha dado la espalda al mundo. Es aquel creyente que se mantiene alejado de las tentaciones, de los placeres carnales. ¿Y quién no los tiene? Todos batallamos con ello. Hablamos de las concupiscencias del corazón, ¿verdad? Y todos batallamos con los malos deseos y todas esas cosas. Pero el cristiano virgen es el que busca la pureza, el purificarse cada día, el estar bien con Dios, apartado de todo el mal. Y dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta, dice que ese alcanzará misericordia. Ese cristiano virgen es aquel que está comprometido con Jesucristo y que está esperando. Las 5 vírgenes eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Pero ¿cómo puede ser posible si se supone que se refiere a 10 creyentes, mis hermanos? Es que dentro de las iglesias, dentro de los creyentes, van a ver quiénes
son prudentes y quienes no son prudentes. Las 5 vírgenes prudentes se refiere a aquellos creyentes que en su vida de oración están en pie, su vida de ayuno, vigilia y su vida de consagración, mis hermanos, es diario. No es solamente cuando venimos a la iglesia, sino que así como nos comportamos aquí delante de la presencia de Dios y delante de los hermanos, nuestro comportamiento es igual allá también con el mundo, allá donde trabajamos, allá con nuestra familia. Esos son los creyentes prudentes, que en su vida, ¿verdad?, es predicar el evangelio a toda criatura, aquellos que ya no tienen relaciones ni coqueteos con el mundo carnal, aquellos que han sido transformados de una manera radical y que ya no son atraídos por los placeres del mundo, aquellos que sus gustos ya no son los de antes, aquellos que su arrepentimiento ha sido genuino, aquellas vírgenes que están esperando que su Señor regrese en cualquier momento. Y eso es lo que mantiene a las prudentes, sensatas, inteligentes, espirituales, consagradas, no solo por dentro, sino también por fuera. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice: y todo vuestro ser, ahí incluye absolutamente todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Hermanos, esa palabra, ¿verdad? Irreprensible, o sea, en perfección, en rectitud, en justicia, haciendo lo que a Dios agrada. Entonces la doctrina, mis hermanos, que se predica en las iglesias en todo el mundo, ¿verdad?, que solo Dios conoce los corazones, es cierto. El diablo no conoce tu corazón, Dios lo conoce. Pero eso no quiere decir que el diablo no sabe lo que hay en tu corazón. Sí lo sabe porque tú se lo has demostrado. Él sabe cuáles son tus debilidades y es por eso que te ataca por ahí. ¿Se ha dado cuenta que la debilidad o el pecado en el que usted más reincide, en el que usted siempre falla, ahí es donde el diablo lo ataca? ¿Se ha dado cuenta? Sí. Porque él sabe de qué pata cojea, dicen en México. ¿Cuál es su pata de palo? Entonces, que solo Dios mira los corazones, que solo Dios escucha la letra de una canción, que Dios es todopoderoso, es digno de respeto, de reverencia, que mira todo tu ser, todo tu cuerpo y la forma como, aún como vistes, la forma como te portas, la forma y el ritmo, aún como le alabas. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Él decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted va a conocer personas que de labios le pueden decir muchas cosas, pero en su actuar le demuestran otra cosa. La actitud tiene mucho que ver. A veces es mejor no hablar, solamente actuar. Pero ¿qué son las 5 vírgenes insensatas? Ahora vamos con las insensatas, ¿verdad? Por supuesto que es todo lo contrario de las otras. Son aquellos cristianos creyentes que todavía tienen amistad con el mundo, que no están guardándose puros, sin mancha, aquellos que todavía coquetean con los placeres del mundo, ¿verdad? Veíamos en los estudios de los domingos en la mañana en la escuela dominical, ¿verdad?, de Sansón, cómo él coqueteó, teniendo, ¿verdad?, habiendo sido un juez en Israel, coqueteaba con el mundo. Tenía una debilidad. Él podía ser fuerte físicamente, pero interiormente era muy débil. Su debilidad eran las mujeres, y no eran las mujeres de su pueblo, las mujeres de allá afuera. Salomón cayó en eso también, siendo el hombre más sabio, puso sus ojos en mujeres que adoraban a otros dioses. Y dice la escritura que ya en sus días avanzados, él se postró ante otros dioses. Wow. Mucho cuidado, porque no importa cuántos años tengamos, el diablo conoce nuestras debilidades y puede hacernos caer. La escritura nos dice en 1 Juan 2:15, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Si todavía, ¿verdad?, sentimos el placer y disfrutamos allá el mundial,
¿verdad? Entonces dice la Escritura que el amor del Padre todavía no está en nosotros. No nos ha amanecido, todavía no nos ha caído el 20. Y si estamos en una iglesia cristiana, quiere decir que nomás nos cambiamos de lugar. Porque nuestro corazón no ha cambiado. Y estamos congregándonos y reuniéndonos en un lugar, pero nuestro corazón todavía sigue en Egipto, como aquellos que andaban en el desierto, pero anhelaban estar allá en Egipto, comerse, ¿verdad?, los panes y los pescados, y mencionan ahí muchas cosas que se les olvidaba que eran esclavos. Aquellos que están apagando el espíritu que Dios puso en ellos al momento de convertirse. ¿Se acuerda que cuando vinimos a Cristo muchos, ¿verdad?, expresan, no, había fuego, querían ganarse a todo el mundo, había muchas cosas que querían decir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encanta escuchar en su oración a nuestra hermanita María Esther, ¿verdad?, que cuando dice, Señor, que tu palabra no caiga en el camino, que las aves no se la coman. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla, ¿verdad?, de que la palabra, o sea, la semilla que cae en buena tierra, va a llevar fruto. Estas insensatas, refiriéndose a esos cristianos, a esos creyentes, aquellos que aún tienen sus mismos gustos de antes, los que alaban y sirven a Dios a su manera, los que son cristianos solo, algunos solamente porque saben que, y yo he conocido personas que no son fieles en la iglesia, y conocí a una persona que decía, yo sé que me voy a ir al infierno, dijo, pero yo aprendí un principio, dijo, yo doy los diezmos, dijo, y aunque no voy a la iglesia y no me congrego en una y no pertenezco a una, dijo, pero yo los diezmos. Su padre era ministro y enseñaba, ¿verdad? Y él aprendió. Y dice, yo sé que eso funciona. Y mientras aquí yo esté en la tierra, puedo ser un desobediente y todo, pero sé que Dios es un Dios de su palabra. Y lo que Él promete, porque ahí en Malaquías dice, pruébame en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y lo ponía en práctica. Y mire, 70 años y todavía haciendo el trabajo que yo hago. Wow, yo a mis 50 ya estoy por tirarla toda. Bueno, ya son más, 60 casi. Entonces, hay quienes agarran la palabra solamente para su beneficio, para enriquecerse. Y en estos tiempos hay muchas personas que conscientemente comercializan con la palabra de Dios y se enriquecen. Hermanos, mucho cuidado, porque si todavía te gozas con el mundo, porque si todavía estás con un pie afuera y un pie adentro, estás manchando tu alma, está arrugada tu alma. Si todavía usas el vocabulario que usabas antes, tienes un problema. Y eso se llama fornicación espiritual. Entonces, Santiago 4:4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, escuche bien, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice que se constituye enemigo de Dios. Las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes dice que tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Hermanos, las insensatas y prudentes tenían lámparas. Yo pregunto, ¿qué significa la lámpara en la Biblia? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, entendemos que las lámparas representan la palabra de Dios. Amén. Todas tenían lámparas, las 10, las prudentes y las insensatas tenían la palabra. Pero había unas que tenían extra de lo otro y las otras no. La lámpara es la palabra de Dios, el evangelio escrito en la Biblia, esa es la lámpara que nos alumbra en cualquier situación, en cualquier momento, que siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para hacernos más fuertes espiritualmente.
Dios siempre tiene su palabra. Aunque a veces desmayemos y nos sintamos solos, siempre tendremos la palabra bendita de Dios escrita en la Biblia para nuestra ayuda. Las vírgenes tenían la lámpara, tenían la palabra de Dios, sabían el evangelio, sabían la doctrina, tenían la Biblia. Pero ¿cuál era la diferencia entre ambas? El aceite. Y el aceite, mis hermanos, es el simbolismo del Espíritu Santo. Habían unas que sí lo tenían y habían otras que todavía sus lámparas tenían, pero no tenían reserva. Había sido derramada sobre ellas el Espíritu Santo. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, y esta es una promesa del Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y Hechos 10:45 dice que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos estaban contentos, alegres, sorprendidos de que Dios estaba haciendo esta obra, aún en aquellos que ellos pensaban que no alcanzaría la promesa. Ellos creían que la promesa solamente era para Israel. Pero después que el Señor sube y nos deja su evangelio y la iglesia empieza a crecer y empieza a dar de su Espíritu Santo también para todos, sin hacer excepción. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni escita, no hace diferencia entre uno y otro, no hay ricos, pobres, si lo pusiéramos de esa manera, no hay color, no hay nadie. Dios no hace excepción de personas y ese regalo es para todos. Las 5 vírgenes prudentes tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Y las insensatas no. Porque las prudentes oraban a Dios con todo el corazón y en el Espíritu, y estaban consagradas, vivían en santidad. Y Lucas capítulo 11, verso 13 dice que nosotros, siendo padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más, dice, no dará, dice, de su Espíritu vuestro Padre Celestial a todos aquellos que se lo pidan? Las vírgenes tenían la palabra, pero solo las prudentes la obedecían. Hermano, nos vamos a encontrar con muchos cristianos hoy en día, y usted se va a sorprender que dentro de nosotros mismos hay quienes tienen estudios teológicos, hay quienes conocen la palabra y muchas veces mejor que el pastor, pero su vida de práctica es muy diferente a su conocimiento de la palabra. Vive una vida diferente. La Biblia dice: no mates, y mata, no físicamente. Dice que si tienes algo con tu hermano, ¿verdad? Ya con el hecho de que tengas, dice de que, ¿cómo se dice? Todo aquel que aborrece a su hermano, dice que es un homicida. Y los hay. Tenían palabra, las prudentes la obedecían, sabían la orden que estaba dada en la Biblia de tener el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Otras versiones dicen lujuria, pero la lujuria te va a traer problemas. El vino te va a cargar problemas. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y sed llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, lo hemos explicado muchas veces, es dejar que Dios controle nuestra vida con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos esos elementos que son producto de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Quién no pierde el control en alguna ocasión? Pero no a cada momento, no a cada rato. Si ya es a cada rato, ya es una adicción, ¿verdad? Tardándose el esposo, cabecearon, dice, todas, y se durmieron. También las insensatas y también las prudentes. Todas cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, y entonces
salieron a recibirle, todas se levantaron, las 10, arreglaron sus lámparas, pero sabemos que la venida del Señor Jesucristo, hermanos, está muy próxima. Y esto es inminente, quiere decir que va a ser de un momento a otro. Y aun cuando no tenemos una fecha exacta, todos nosotros como conocedores de la palabra, ya sabemos que el rapto es inminente por las señales que se están cumpliendo en el mundo entero. Se están cumpliendo las profecías bíblicas. Sabemos que estamos en la época donde estamos a punto de ver de caer el castigo sobre toda la humanidad rebelde y perversa que ha dado y sigue dando la espalda a Dios y a su palabra. Hermanos, nosotros tenemos la lámpara, ya que somos la luz de este mundo. Aunque parezca que a veces estemos mal delante de Dios, aunque un poco parezca que Jesús se tarde un poquito, aunque durmamos un poco espiritualmente, siempre tenemos que estar alerta. ¿Y sabe qué? Consagrarnos más. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, y esos son los creyentes que se irán en el rapto. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, hoy en día hay una gran necesidad espiritual en todo el mundo. Las personas buscan diferentes modos y medios de sentirse en paz y ser felices. Y saben, unos encuentran su paz o su felicidad en los vicios. Otros haciendo mucho dinero. Otros entreteniéndose. Otros con placeres. Otros, ¿verdad?, aún hasta dentro de una religión buscando a Dios, algunos de una manera equivocada. Dentro del pueblo evangélico, el pueblo de Dios, también se ve cuando se incrementen más y más las señales antes del rapto, porque vendrán persecuciones, habrá terremotos. Capítulo 24 de Mateo se está cumpliendo ya en estos tiempos, en todo el mundo. Hambre, la economía mundial, todas esas cosas entrarán en caos. Habrá más guerras, el mundo será un caos total. Los cristianos tibios, indiferentes, algunos carismáticos que sabían de estas verdades, se recordarán de aquellas prédicas de los siervos y pastores fundamentalistas o conservadores, ¿verdad?, que hablaban la palabra de verdad. Todos volverán y buscarán de nuevo los mensajes antiguos llenos de espiritualidad. Buscarán en ese tiempo consagración. Y muchos están yendo hacia ello. Buscarán a aquellos hermanitos humildes, aquellos que tengan el Espíritu Santo, y les rogarán que oren por ellos. Aquellas vírgenes insensatas, aquellos cristianos tibios sentirán que su lámpara, es decir, su evangelio privado, el evangelio que ellos vivían a su manera, no tiene absolutamente nada de espiritualidad. Me tocó vivir un caso hace años. Teníamos dentro de nuestra congregación a una hermana. Cuando dejamos la congregación anglosajona, decidió quedarse, porque las predicaciones nuestras eran muy rígidas, muy estrictas. La palabra era muy dura. Y dentro de la Escritura encontramos, ¿verdad?, que aún los discípulos que andaban con el Señor, muchos de los que le seguían, dijeron un día: esta palabra es muy dura, ¿quién la va a soportar? Y empezaron a irse. Y es cuando Pedro le dice: Señor, se están yendo. Y el Señor le dice: ¿ustedes también quieren irse? Adelante, váyanse. Y es cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ella decidió quedarse porque el anglo, ustedes saben que aquí es muy liberal. Y entonces, cuando ella estaba en el hospital a punto de morir, nos mandó a llamar. Dije: ¿por qué no llamó a su pastor? Dijo: yo siento que mis oraciones ya Dios no las escucha. Ore por mí. Y empezamos a recordar todas las promesas del Señor. Y pude ver que realmente su arrepentimiento era genuino, y oramos. Hermanos, hay mucha gente que muchas veces
cree las doctrinas que son liberales. Hay quienes prefieren estar en una iglesia. ¿Sabe por qué muchos católicos no quieren venir a las iglesias cristianas? Aunque ahora ellos ya predican la palabra, muchos de ellos, ¿verdad? La rama carismática les enseñan la palabra de Dios, pero no dejan la idolatría. ¿Sabe por qué muchos no están dispuestos a venir? Porque ya tienen permiso de tomar, de bailar y de vivir, de comportarse como el mundo se comporta, y creyendo que solamente con creer en Dios, ¿verdad?, ya tienen la entrada al reino de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que no encontramos en la Biblia que sea religión, y que lo que tenemos con Dios es una relación, donde usted puede entrar directamente al trono de su gracia y tener esa relación con el Padre, al cual le agradece y le suplica, ¿verdad?, con sus propias palabras, con quien usted se mantiene justo, ¿verdad?, buscando su reino y su justicia, haciendo lo que es correcto, viviendo su vida en santidad, guardándose de todo mal, apartándose de todo pecado. Pero hay personas que han entendido que, ¿verdad?, mientras no han entendido bien el amor tan grande del Padre, van a seguir buscando. ¿Sabe que hay personas que se escudan tras una doctrina de salvo siempre salvo, porque han llegado a creer con todo su corazón que solamente por haber levantado su mano y haber hecho una oración, de verdad, pidiendo perdón al Señor, y porque ya fueron bautizados, ya son salvos, y no importa dónde puedan meterse, ya son salvos. Esa es una mentira del diablo. Hay que conocer la palabra para saber que nuestro Dios es un santo, y que Dios nos cela, y que Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Las prudentes, aquellos cristianos vírgenes, obedientes a la palabra de Dios, dirán en ese tiempo: vayan a comprar espiritualidad, vayan a comprar para ustedes mismas aceite para sus lámparas. 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo le dice a este joven: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Muchas veces nos hemos visto en la necesidad de negar una carta de recomendación o de lo que nos pidan, porque no podemos mentir. Tenemos que decir la verdad, no podemos alterar absolutamente nada. Lo siento mucho, pero si hay otro lugar donde lo pueden hacer y quieren, ¿verdad?, ir por ese camino, pues vayan. Yo prefiero decir la verdad y sufrir las consecuencias de la verdad que decir mentiras para librarme de algo. No, Dios me guarde de eso. Dice que no participemos en pecados ajenos. Dice: consérvate puro. Y es una palabra que se le está dando a un joven. Pero esta carta, mis hermanos, es doctrinal. Es una carta que también es para nosotros. Que nos conservemos puros. Ya desde este momento solo hay un gran negocio dentro del pueblo evangélico, en numerosas sectas llamándose a sí mismas. Algunos protestantes con extrañas doctrinas predican un evangelio a base de dinero. Algunos hasta llegan a vender productos. Yo no sé cuántos de ustedes han sabido que hay iglesias donde venden aceite. Y no solamente los deparen de sufrir. Muchas iglesias que, ¿verdad?, hasta escobas andaban vendiendo una vez, ungidas, con las que usted barría su casa y supuestamente ha quedado ungida. Es una manera de comercializar, ¿verdad?, de usar la palabra de una forma tergiversada. Algunos venden productos ungidos, venden sanidades. Ay, Dios mío, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por no conocer la palabra. Cuando ellos pueden venir directamente a Dios y suplicarle y pedirle, así como Ana lo hizo por su necesidad. Confía en Él y Él cumplirá los deseos de tu corazón, dice el Salmo 37, veíamos esta mañana. Y hay mucha gente que cuando viene por ahí, ¿verdad?, un anunciador, alguien que dice: venga a la campaña de sanidad y de milagros, y la gente va. Y hay lugares que cuestan hasta $2,000 para que pueda estar hasta enfrente. Qué triste, ¿no? Y el pueblo de Dios ciego, como borreguito, desconociendo que aquellas personas lo único que están haciendo es enriqueciéndose. Algunos han sido descubiertos, mañosos,
perversos, lobos rapaces, dice la Escritura, ¿verdad? Y no lo digo con odio, hermanos, y menos con el odio jarocho, ¿qué? La palabra de Dios dice todo lo que vendría. Según de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy en día hay cantantes, hay artistas cristianos. Recordaba hace algunas semanas que andábamos allá en la Afrin repartiendo, tocando puertas. Le decía a mi hermano de allá, al hermano Felipe, le decía: hermano, en estos tiempos me doy cuenta que en los tiempos de nuestros padres, le digo, habían estadios que se llenaban, o habían lugares donde se rentaban, las iglesias se unían y traían a un predicador, un evangelista, y la gente venía en grandes cantidades, campañas evangelistas, donde se presentaba la salvación, el perdón de Dios, y mucha gente vino a los pies de Cristo a través de esas campañas. Hoy en día ya no se escucha de eso. Hoy en día lo que se escucha son conciertos, giras de los artistas cristianos, y algunos, escuche bien, se avergüenzan de hablar de Jesucristo, siendo que usándolo a Él es como se han enriquecido. Qué triste, ¿no? No tengo nada en contra de ellos, el Señor los juzgará, teniendo una gran oportunidad de poder anunciar el Evangelio, pero la Biblia nos habla de todo esto. Muchos llamándose evangélicos venden sus productos al pueblo diciendo que tienen unción especial, que son los elegidos, que son los grandes profetas de este tiempo, y todos predican y viven un evangelio liberal conforme a sus intereses. Vemos cómo la profecía de Dios en su palabra, hace 2000 años que han pasado, hasta ahora podemos verlo nosotros, ¿verdad? El cumplimiento con nuestros propios ojos. Algunos hermanos creen equivocadamente que escuchando cantar a alguien, o escuchando, ¿verdad?, a un predicador, que con eso ya obtienen el Espíritu Santo, que con eso ya tienen el aceite. Hermanos, para conseguir aceite se necesita trabajo, se necesita doblar rodillas, se necesita el estudio de la palabra, se necesita oración, se necesita compromiso, meterte con Dios, estar dispuesto a pagar el precio, a bajar la cabeza cuando tienes que bajarla, porque el Señor dice que debemos ser mansos y humildes. Hay un precio que se paga. ¿Quieres más del Espíritu? Tienes que buscarlo, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Yo mismo he admirado a muchos hombres que cuando hablan con autoridad y con mucho conocimiento, y a veces digo: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo no puedo hablar así elocuentemente? Pero esos hombres tuvieron una formación, tuvieron un precio que pagar, de oración, de ayuno, de estudio. Algunos quizás pagaron muchísimo dinero para ir a escuelas teológicas, a prepararse bien para ser efectivos. Y es que Dios sabe a quién le da qué responsabilidad. Y no me lamento por ello, sino que trato de poner de mi parte, y es lo que la palabra nos manda hacer, de que estemos atentos, despiertos, velando, y que tengamos aceite. El Espíritu Santo, hermanos, no se vende ni se compra. Eso se pide, eso se busca, se trabaja por ello, se gana en el campo de batalla, en la oración, en la consagración, en el compromiso que hacemos con Dios. Pero mientras la iglesia va cada día a la apostasía, cada día más se fusiona con el mundo. Por eso hay muchas iglesias que se parecen más en su comportamiento, más como el mundo es. Y cuando el mundo viene a veces a la iglesia, ¿verdad?, vamos a escuchar de personas que dicen: hombre, hay lugares donde se adora a Dios, donde todo ha sido transformado. Parece más un abisco. En México me escuché hace varios años que hicieron una especie de café que parecía más bar. Ahí se concentraban los jóvenes, los cristianos, ¿verdad?, para platicar, para confraternizar y todo ello.
estaban escuchando música, muchas cosas. Muchas iglesias se avergüenzan de llamarse ahora iglesias. ¿Sabes cómo le cambiaron ahora el nombre? Por centros. Y usted va a escuchar, métase ahí a buscar iglesias y va a encontrar a lo mejor pocas que se comienzan, ¿verdad?, con iglesia. Pero busque por centro de adoración, centro de esto, centro del otro, y va a encontrar un montón de centros. Ya estamos en la época final y decisiva. Pero los que no creen se quedarán en el rapto. Según de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día de juicio. No se me duerma. El Señor viene. Jesús mismo vendrá entre las nubes y llevará a su novia, la iglesia, para el cielo, para las bodas del Cordero. Y eso será antes de la gran tribulación. Y ya no habrá otra oportunidad para arrepentirse, ya no habrá otra oportunidad para recibir el Espíritu Santo. Ahora sobre el mundo caerá juicio, y sobre los cristianos que se quedaron los tibios vendrán al martirio, así como en el tiempo de Noé. Yo me imagino aquellos que a lo mejor por un tiempo creyeron a Noé y vinieron hasta le ayudaron a construir el arca. Una vez que se cerró el arca, y todavía decían, está loco, mira, ya se encerró el loco. Pero cuando empezó a llover, y es que nunca antes había llovido, dijeron, wow, se sorprendieron. Y yo creo que muchos corrieron a tocar el arca, a decirle, Noé, ábrenos. Hasta hay un canto por ahí, ¿verdad? Ábrenos, Noé. Qué triste, ¿no? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya casi termino. Cuando ocurre el rapto, inmediatamente después empieza la gran tribulación. Aquellas vírgenes insensatas, los evangélicos tibios, los que se quedaron, llorarán de pena, gritando, pidiendo misericordia. Sabrán en sus conciencias que por culpa de ella misma y por sus incompetencias se quedaron. No creyeron al Evangelio, vivieron el Evangelio a su manera. Aquellos pastores, predicadores, todos aquellos que no creían en el rapto, porque déjeme decirle que hay muchos que no creen en el rapto. Hay quienes piensan que ya estamos pasando la tribulación. Hay otros que dicen que tenemos que pasar por la tribulación. Y hay quienes no predican acerca del rapto. Hay quienes no aperciben a sus feligreses acerca de que debemos estar preparados, viviendo en santidad todo el tiempo, apartados de todo el mal, guardándonos para Dios, porque Él viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Y entonces es muy posible que vengan con aquellos que nunca les hablaron la verdad y empiecen a golpearlos, a reclamarles, a decirles, ¿por qué nunca nos dijiste la verdad? ¿Por qué nunca nos predicaste sobre el rapto? Muchos en aquel día dirán al Señor, llévanos también, Señor, Señor. Y en Mateo capítulo 7, verso 21 dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que cuando oran hacen milagros, sí. Y yo creo que también Judas, andando con el maestro y andando con los discípulos, él también oraba o ponía las manos sobre alguien y era sanado. Porque el Señor les había dado autoridad a todos. Dice que vendrá gente diciendo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Hermanitos, no estamos nosotros como los incrédulos. Nosotros tenemos la santa palabra de Dios. Nosotros tenemos todos los elementos que necesitamos. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la consagración, tenemos la oportunidad de servir a nuestro Dios. Tenemos, ¿verdad? Aún el que quiere prepararse más, tenemos un seminario. Bueno, no es un seminario completo, pero por lo menos nos dan algunos estudios teológicos, ¿verdad? Nuestro instituto de Golden Gate. Entonces, tenemos lo que necesitamos.
Sabemos todas las profecías que están escritas en la Biblia y se cumplirán. Pero algunos, sin conciencia, ¿verdad?, predican la verdad incompleta. La orden de nuestro Señor es velar y orar porque no sabemos el día y la hora en que vendrá el Señor Jesús. Pero sí podemos saber que ya estamos en los últimos tiempos por las señales que estamos viendo. En la historia nunca había, creo, escuchado, habían habido fiebres. Yo no sé cuántos se acuerdan. Antes de la pandemia estuvimos dando algunas estadísticas de todas las epidemias o fiebres o virus que habían afectado al mundo entero, ¿verdad?, desde hacía muchos tiempos. Y hubieron algunas de ellas donde la mitad de la población mundial murió. El COVID que acaba de pasar, ¿verdad?, y que pues ahora está saliendo a la luz todo, que fue un engaño masivo, porque no es otra cosa más que eso, y están saliendo las evidencias de todos aquellos que crearon todo eso. ¡Wow! Impresionante. Cómo la gente puede ser tan engañada y tan manipulada, y nosotros podemos decir, bendito sea el Señor, que de aquí nadie se nos fue por causa de ese famoso virus. Entonces, se están cumpliendo todas las señales. El Señor quiere, hermanos cristianos, 100% comprometidos, fieles, convertidos de todo corazón a Él. No solo la mitad o un poco, sino Él quiere absolutamente todo. Cuando llegue el momento del rapto, ¿tú serás uno de los que vuelen con Él al cielo? Si fuera esta misma noche. Y yo los invito a que doblemos rodillas, a que busquemos al Señor, a que consagremos nuestro tiempo con Él, que nos entreguemos completamente, que seamos de esa parte, de esas vírgenes prudentes, y guardarnos para el retorno de nuestro Señor en todo momento, predicando el Evangelio real de Jesucristo y no buscando nuestra gloria, sino la gloria y honra de Dios, el que es 3 veces santo, digno de amor y respeto, y debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Y recuerde que la fornicación y el adulterio lo entendemos, ¿verdad?, que es cuando una persona se mete en una relación ilícita. Tanto el joven fornica si se mete en una relación sin tener un contrato de matrimonio, como el que ya teniendo un matrimonio se mete en otra relación, ¿verdad? Entonces ahí está deshonrando aquello tan sagrado que Dios ha establecido. Entonces la palabra nos dice que de esa manera nos enseña cómo nosotros podemos todavía estar con el mundo y sirviendo a Dios. Estamos viviendo en una fornicación espiritual o en un adulterio. No podemos creer, ¿verdad?, en las supersticiones, en esas cosas de que, ay, me va a pasar esto, si no, esto no. La mala suerte para nosotros no existe, ni la buena suerte tampoco. Nosotros creemos solamente en la bendición que Dios nos da, o en la maldición que nosotros escogemos por desobedecer a Dios. Él dijo, he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge el bien y la vida para que vivas. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si escuchamos un evangelio, sea social, político, filosófico, religioso, si ese evangelio no nos dice nada sobre la santidad, la consagración, el arrepentimiento, ¿verdad?, que debemos hacer, la negación al yo, y si más bien nos habla sobre modernismo, liberalidad, apostasía y falsa doctrina, ¿sabe qué? Huya, corra, deséchelo, no escuche. Amén. No durmamos, velemos, limpiemos nuestra vida,
quitémosles toda arruga que causa el pecado, vengamos delante de Dios con arrepentimiento. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, que siempre, Señor, es veraz, que habla nuestra vida, que habla, Señor, hasta lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que quede grabado en nuestro corazón y a recordarlo a cada momento. En ese momento, Señor, cuando no quisiéramos y a veces luchamos para no ser insensatos, ayúdanos a ser prudentes todo el tiempo, a sazonar nuestras palabras, nuestras acciones, que todo, Señor, sea conducido con esa santidad que tú demandas. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo percance. Guárdanos de las acechanzas del enemigo, Señor, que siempre viene con ímpetu contra nosotros. Pero ayúdanos a estar firmes, Señor, sobre esa roca que es Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Vámonos a casa a descansar. Se acabó.